en shinkojita para escuela, haschen shinkojita, porque qitamle qichoqsha pobre, lentat nan le nutat le nunan, mahkirajil y chala shekuinta shinkiya para la escuela. Este documental presenta una mirada de la atención educativa en el país, sobre todo enmarcada en los 6 objetivos planteados en Dakar y que el Estado de Guatemala asumió el compromiso de lograr para el año 2015. Extender y mejorar la protección y educación integral de la primera infancia, especialmente de la niñez más vulnerable y desfavorecida. La etapa de primera infancia es fundamental para que las niñas y niños puedan desarrollar sus capacidades, cimentando las bases que les permitan dar continuidad a los siguientes años escolares. Sin embargo, factores como la pobreza y desnutrición del 80% en niños y niñas indígenas y casi la mitad de la niñez en edad preescolar influyen como desventajas en el ámbito educativo, limitando el desarrollo del aprendizaje, disminuyendo sus capacidades y reforzando las desigualdades. En Guatemala hay políticas referidas a la infancia, pero son principalmente sectoriales y no políticas integrales. Eso significa que no hay un abordaje conjunto de la atención a la población infantil, sino esfuerzos separados y muchas veces desconectados unos de otros. No estamos trabajando en un sentido correcto para el desarrollo del país. El objetivo de la educación es formar a los ciudadanos guatemaltecos para que estos ciudadanos construyan una mejor sociedad. Toda la población guatemalteca se ve afectada en distintos niveles. Como sabemos, las personas con más recursos tienen más acceso a una educación de mejor calidad y por más tiempo. Entonces eso hace que haya en Guatemala grandes desigualdades en cuanto al desarrollo económico que tiene cada una de las personas. Mientras que las personas se mantienen marginadas de la educación, eso les va a llevar siempre a desempeñar funciones laborales manuales a nivel de, fábricas, obreros, labores agrícolas. La población que siempre se va a ver más afectada es la población con menos recursos, que en Guatemala por lo general coincide con la población indígena del país. Lo que tenemos que hacer en Guatemala es tener un planteamiento de largo plazo. En Guatemala, cada vez que hay cambio de gobierno, en cada nuevo periodo, hay nuevos planes, nuevas metas, a veces de corto plazo, porque en 4 años definitivamente no se puede transformar un sistema educativo. Hay una gran necesidad de que el Estado, la sociedad civil, las organizaciones, el empresariado se unan en un pacto social, un acuerdo social por la educación. Los programas actuales atienden apenas el 0.7% de la población entre 0 y 4 años, quedando fuera de la atención del Estado más de 2.150.000 niñas y niños. La cobertura de indígenas en preprimaria es baja en comparación al total de la población. Datos del 2009 demuestran que de cada 10 niñas y niños de 4 a 6 años inscritos en este nivel, solo 3 son indígenas. El Estado de Guatemala está obligado a impulsar acciones integrales a favor de la educación inicial, principalmente a quienes pertenecen a pueblos indígenas, siendo estos quienes representan los mayores índices de exclusión social.
seguir con la deuda social que tiene el Estado con relación a los pueblos indígenas. Una deuda que se ha venido postergando desde la invasión española y que hasta nuestros días se mantiene. Una violación también al derecho humano, a la educación de los pueblos indígenas, en particular con las mujeres indígenas, que son las que son más afectadas. Creo que el sistema no ha respondido a la diversidad del país. En vez de reducirse, más se amplía esa brecha en relación a la exclusión del sistema con la población indígena. Se debe profundizar la consulta, el consenso con las poblaciones indígenas para que ellos planteen desde su mirada, desde su perspectiva, qué necesidades tienen. Los grandes déficits sociales y también económicos, políticos de este país, creo que pasan por el sistema educativo en gran medida. Si la educación va resolviendo mi problemática, creo que también va a ir resolviendo estas inequidades. Al 2015, las niñas y los niños que actualmente se encuentran en situaciones difíciles y que pertenecen a minorías étnicas tendrán acceso a una enseñanza primaria de calidad, gratuita y obligatoria. Actualmente, el nivel primario representa el 98.68% de cobertura, lo cual muestra que se han logrado avances significativos en este aspecto. Sin embargo, a pesar de este progreso alentador, debemos analizar factores como la permanencia y culminación de esta etapa para todos los niños y niñas, principalmente indígenas. Yo me siento muy privilegiado porque muchos papás que trabajan en el campo no tienen suficiente recurso para dar a sus hijos, y a veces tienen demasiados, tienen que dar, por ejemplo, cuota de la primaria, de básico, y es ahí donde no les facilita dar más estudio a sus hijos más grandes. No todos, solo una parte tiene oportunidad sobre estudiar y el resto se quedan trabajando, ayudando a sus padres de familia. En especial, ellos trabajan la milpa. Tengo un primo que ya no siguió estudiando porque sus papás no tenían suficientes recursos, entonces lo sacaron, y él lo que hace es pedir trabajo casa en casa. Dice que tal vez tienen trabajo, y el resto se quedan ahí en las casas platicando, no trabajan. Los que he visto que ya no están estudiando. El informe realizado por Prodesa en el año 2010, Gratuidad de la Educación, una mirada en el terreno, especifica que la matrícula escolar aumentó, al menos un 42% para el año 2009 en 130 escuelas de zonas vulnerables, evidenciando que la política de gratuidad ha permitido que la niñez en situación de exclusión pueda acceder al sistema educativo, principalmente población rural e indígena. Otro aspecto relevante es la falta de capacidad del sistema educativo para enfrentar el aumento en la tasa de escolaridad, la falta de mobiliario, precariedad en la infraestructura, sobrepoblación en las aulas, carencia de docentes y otros factores que dejan vacíos importantes para el cumplimiento de la calidad en la educación. Velar porque sean atendidas las necesidades de aprendizaje de toda la población joven y adulta, mediante un acceso equitativo a programas adecuados de aprendizaje y de preparación para la vida diaria.
La precaria tasa de asistencia escolar de jóvenes y principalmente de mujeres e indígenas refuerzan las desigualdades en el acceso a un empleo y salario digno, ya que en su mayoría no logran acceder al sistema formal de educación, dejando como opción para pocos casos la incorporación a programas de educación extraescolar. Yo estoy estudiando porque quiero tener un futuro mejor y porque ahí algunos jóvenes no tienen el mismo estudio que yo estoy teniendo en la comunidad donde yo vivo, y hay muchos jóvenes que no tienen el mismo derecho. Tener un establecimiento donde no se paga colegiatura para que ellos puedan estudiar. A mí me gusta mucho estudiar. Yo no estudié, o sea que había sacado mi 5º grado y me dijo mi mamá de que ya no seguís. No es tan necesario, me dijo mi mamá. Voy a seguir, le dije, porque a mí me gusta mucho estudiar porque nos va a servir ya más después. Lo que más necesito es estudiar. Según datos del Mineduc, para el 2009, la cobertura de estudiantes indígenas en el ciclo básico es del 23.53% y solamente el 13.71% en el diversificado. Partiendo de datos del Instituto Nacional de Estadística INE, que indican que los indígenas representan el 41% de la población en censos nacionales de población y de habitación. En el 2002, se puede notar que la población indígena en el sistema educativo está siempre por debajo de ese porcentaje. Para el país significa mantener un nivel de rezago y de desigualdad entre los diferentes sectores del país y mantener los niveles de alta pobreza que tenemos. En el caso de la juventud, la estadística actual más o menos habla de que tenemos alrededor de un 40% de cobertura en el nivel de básico y más o menos un 20-21% de cobertura en el nivel de diversificado. Significa que tenemos una gran cantidad de jóvenes que en un concepto que creó el PNUD habla de los jóvenes NINI, ¿verdad? Que ni estudian ni trabajan. Ahorita, al ritmo que vamos, faltan 104 años para que lleguemos a la cobertura universal. Es decir, no podemos seguir a este ritmo de inversión, no podemos seguir dejando a la juventud sin oportunidades de trabajo y sin oportunidades de estudio. Es evidente que cerrarle las puertas a los jóvenes para estudiar y para trabajar nos pone en un panorama muy difícil de desarrollo, de oportunidades, de realizarse como seres humanos, ¿verdad? Y fundamentalmente detrás de todo esto está la violación de sus derechos. El presupuesto es insuficiente ante la demanda educativa que presentan las y los jóvenes en el país, considerando que el sector público alcanza únicamente el 24.54% de cobertura neta. En primer lugar, es un rezago escolar para toda nuestra población. Estaremos condenando a la población escolar a seguir con 3 años de escolaridad en el área rural y a lo sumo 4 años en el área urbana. Significa también condenar el futuro de la juventud de los niños de hoy, en el sentido de que no tendrán las oportunidades de salir de la pobreza en la que se encuentran. Lo que estamos haciendo es condenar a la niñez de hoy a un futuro incierto de la juventud del mañana. Queremos lograr el desarrollo en el país, tenemos que invertir en educación.
en el entendido que en la educación está el desarrollo. Queremos evitar migración, queremos evitar violencia juvenil, queremos evitar pandillas, pobreza extrema. En tanto se logre invertir más y mejor en educación, vamos a estar contribuyendo grandemente a lograr ese desarrollo que todos anhelamos para nuestro país. Se estima que, al paso que vamos, el sistema atenderá a toda la juventud en básicos dentro de 104 años y en diversificado dentro de 143 años. Aumentar de aquí al año 2015 los niveles de alfabetización de la población adulta en un 50%, en particular tratándose de las mujeres, y facilitarle un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente. Los vacíos que presenta el sistema educativo de Guatemala se ven reflejados en el índice de población analfabeta, concentrada en mujeres y pueblos indígenas principalmente. وكنقت وشلات الفاليدساسيون كاشوين قاشم برن كاسلمال يمكن تات كاستي اشبني كنسي بنتخ انتي اريلا ليشن لسك اشويس اشوي شنا بوان ماكم خاستي خلاش اونشوي لو تشلال اريكي كيتا كاستي خنتير ما خون ما تكسي بنشكي لو انتي كنسي بنتخ يمكن تات كاستي كم اريش انوتشو انتي لي وخو نخلق لا ليش ماريا مارتين قولك شوي اللي شوقي انتي اللي تنكي تخشي لو انتي شنيا بكلاسة ولا انتي تلاقي قطية انتي اريقوت كي قوي ربلبو شين قوين تخ انتي شين تسلم الغراز برشاني انتي قولي اشكو ايش انتي شي ياواري جقيت انتي نيم تنكي نتو انتي كاسلمات يا تنكي متاماخ انتي Al año 2010, la tasa de analfabetismo se sitúa en 18.46%, con un promedio de reducción en los últimos 10 años del 1.17% anual. اشتريت سنين كنت خيخ ماس هقولك احتكي جريك من السكويل هقولك ما كسخت جرادو هنا كسخ اشتكي جرادو فأنا ما اشتريت خنيك احتي با ما اشتريت سنين كان صغير porque قولك نكاختي خيك ماس. Según el informe 2009 de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, hay departamentos cuyos indicadores de analfabetismo de mujeres se encuentran superando el 35%. Tal es el caso de Quiché, 49.13%, Alta Verapaz, 43.85%, Baja Verapaz, 35.37% y Huehuetenango, 36.35%. In importante chuech in ku an importante chuech kachokon na pelenu aslemal weta amagna lenu I el sum el rest el multiplicación con winchech och shokina pe escuela por nishqiyat pa kuen qala esnu mama intas mok ni karita ku bikhchuena ka takhari chana kachapani kachai shacha inshnel kanok تخين كنو ياكل استو يمكن كي كنتكن كي خصوات نجيهم كي أنا بخنو بيرم خصوات كاس إخنتي كاس إخلا ليبو خلي كتشكم بنوك أسلمال.
suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, logrando para el 2015 la igualdad entre los géneros en la educación, en particular, garantizando a las niñas un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, con las mismas posibilidades de obtener buenos resultados. Las políticas educativas 2008-2012 contemplan la política de equidad, la cual tiene como objetivo que las niñas, niños y jóvenes tengan acceso a la educación en igualdad de oportunidades y condiciones. Es necesario adoptar medidas concretas que contribuyan a generar condiciones de igualdad. Por ejemplo, promover la participación de niñas y jóvenes, acceso a recursos y espacios, utilización de lenguaje y materiales visuales que incluyan niñas, jóvenes y mujeres adultas en la realización de actividades que no refuercen tareas asignadas socialmente a mujeres y hombres. Así como la utilización de metodologías que fortalezcan el liderazgo de las niñas y jóvenes en espacios públicos, la incorporación de juegos cooperativos, disminuyendo el uso de juegos competitivos que puedan violentar física o emocionalmente a las niñas y jóvenes. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados y conseguir para todos resultados de aprendizaje reconocido, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales para la vida diaria. UNESCO, al referirse a una educación de calidad, asume que pasa por contar con docentes con buena formación que reciben un salario adecuado y utilizan métodos que se ajustan a las necesidades de los educandos, escuelas y docentes bien equipados para estimular a los alumnos. Una instrucción suficiente en los idiomas apropiados, en la lengua materna de los alumnos, y la iniciación a otros idiomas que los estudiantes necesitan. Planes de estudio útiles y pertinentes. Una buena gestión del sistema escolar. Consejos y comités locales en los que los padres y los dirigentes comunitarios puedan comprobar que las escuelas satisfacen las necesidades de los niños y disponen de los recursos necesarios. Este informe sobre las metas de educación para todas y todos en Guatemala, año 2011, es un esfuerzo que pretende analizar los avances y pendientes de los compromisos asumidos por el Estado guatemalteco en materia educativa. El sistema educativo presenta enormes vacíos y desafíos que el Estado guatemalteco debe afrontar con políticas que garanticen el derecho a la educación de la población a lo largo de toda la vida. Principalmente a niñas, mujeres y pueblos indígenas que históricamente han sido marginados en el ejercicio de este derecho. Cuando hablamos de calidad, tenemos que pensar en que es necesaria la formación, por ejemplo, en educación integral de la sexualidad. Las niñas tienen que poder conocer qué es lo que pasa en su rol como mujeres en la sociedad. Tienen que saber prevenir los posibles abusos de los cuales pueden ser víctimas. Hacen falta dos cosas importantes que yo considero necesarias. Un plan de largo plazo que está planteándose en alguna instancia. Creo que necesitamos un marco de grandes lineamientos para ir alcanzando las metas que como país nos podemos ceñir, ¿verdad? Nos podemos comprometer a alcanzar desde las mismas sociedades. Pero esa determinación de políticas de largo plazo, plan de largo plazo en educación, creo que debe ser un proceso de consulta de manera abierta hasta que la población
comprenda la educación como un derecho y diga, la Constitución establece que en mi comunidad todos los niños y niñas y todos los jóvenes tienen derecho a estar hasta el 9º grado por mandato constitucional, y es obligatorio que el Estado entregue ese servicio de educación y la gente lo reclame, y encima lo reclame con calidad. El segundo tema pasa necesariamente por la reforma fiscal, para que el Estado tenga los recursos que se necesitan para garantizar el derecho a la educación y otros derechos más. Obviamente los niños y las niñas jóvenes de nuestro país tienen el derecho por ley y por derecho humano de asistir y de tener acceso a la educación y a la educación pública, porque es una obligación del Estado brindar educación pública, y no solamente pública, sino también gratuita. Hace falta, tanto Estado como sociedad, seguir poniendo en la educación como uno de los temas número uno, digamos, el número uno de los temas en la agenda social, en la agenda del país, en la agenda de gobierno. Esta política de educación bilingüe intercultural se fortalezca, se dote de mayores recursos, tanto humanos como financieros y por supuesto administrativos, para consolidar la educación bilingüe intercultural en Guatemala para población indígena, pero también para toda la sociedad en Guatemala. Las metas debieran de considerarse como políticas de Estado. Yo siempre planteo 3 elementos fundamentales: que haya voluntad política de las autoridades de cada gobierno, y esa voluntad política es importante que la sociedad la demande. Realmente lograr que haya mayor inversión en el sector educativo. Debe ser una demanda también de la sociedad el hecho de que el sector educativo tenga la mayor cantidad de recursos posibles, para que realmente haya se convierta en una política de Estado y se demande que la educación, para que haya cumplimiento en las metas de educación para todos, es la participación social, para querer alcanzar en el año 2015 las metas a las cuales nos hemos comprometido. Se necesitan redoblar, quintuplicar, diría yo, los esfuerzos económicos, esfuerzos financieros, de recursos humanos, para realmente alcanzar las metas de educación para todos.